Mi Eddie, martes, estamos en vivo, te mando un abrazo gigantesco con frito, ¿cómo estás? Hola, meme, pues aquí en estado de congelación, les mando yo un abrazo, un beso muy grande para ti, un abrazo para el producer y besos y abrazos para la audiencia como siempre. Y sí, mucho frío, pero calor humano, calor humano. Eso sí, hay mucho amor, hay mucho amor. Hay algo que decía Vania en la entrevista pasada, que aquí hemos hablado muchísimo, que tiene que ver con somos más los buenos que los malos que existen. Y quisiera empezar un poco con esa reflexión, sobre todo después de lo que pasó el 15 de noviembre. Vimos, nosotros estuvimos ahí, consignas que no voy a repetir, que ahí están, las No, subí a las redes no, ¿verdad? sociales, ahí están. Em, y estamos viendo constantemente el aprovechamiento, el la provocación, la violencia de un sector minoritario, porque no somos todos, pero hay mucho dinero detrás. Y la pregunta es, ¿nos preocupamos o nos ocupamos? ¿Cuáles son tus reflexiones de lo que hemos visto desde el Bueno, 15, desde antes, de hoy, etcétera? Bueno, más que nada, lo que me gustaría plantearles es que 100% siempre estaré de acuerdo con la libre expresión, la libre manifestación, el que todo mundo, tanto como individuo como colectivo, puede expresar sus ideas, sus propuestas, sus molestias, sus consignas, sus quejas, pero el factor orden, el factor que sean pacíficos, el factor que se maneje de una forma organizada donde no se ponga en riesgo y en peligro absolutamente a nadie, ni de los participantes, ni de los que pudiesen estar a lo mejor viendo o de los que estuviesen también pasando, caminando. Pues sí, porque pasan tantas cosas alrededor de una marcha, pasa tanta gente alrededor de una marcha, participa muchas personas también alrededor de esa marcha. Hay también negocios uno a uno que van caminando y que también merecen respeto a esos establecimientos y a las personas, por supuesto, que están en los establecimientos, que a mí me parece que no se ha captado que se vale inclusive hasta no estar de acuerdo con muchas cosas, porque un verdadero país democrático es ese que ejerce su pluralidad a toda cabalidad. Y aquí el problema y el tema, en este caso específico, es que pues no se pudo ejercer como se debiese porque hubo infiltrados, personas que se dedicaron a violentar y que también quiero decir que así como nosotros como ciudadanos exigimos respeto, pues también, esto no solamente lo digo para las marchas, con esta era de la tecnología y de que todo está en, nos hemos topado los últimos años con muchos casos donde la autoridad está haciendo su trabajo y se le falta el respeto a la autoridad, lo cual yo creo que no es lo propio. Por supuesto que la autoridad no te debe faltar el respeto, aunque te detenga a lo mejor en una infracción, vamos a decir, de tránsito o en alguna situación. Y de la misma manera, si la autoridad se acerca con respeto, pues habría que darle el mismo respeto. Entonces, yo no veo por qué atacar a quienes finalmente están haciendo un trabajo y que también son pueblo uniformado. Y creo que se ha olvidado tanto todos los integrantes del ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, de las distintas policías pues municipales, estatales, de la Ciudad de México, etc., 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 pues a final de cuentas es pueblo uniformado y no tiene nadie por qué faltarle el respeto. Y eso de decir, pues es que nosotros pagamos tu sueldo, sí, así como seguramente si nosotros prestamos el servicio en alguna empresa, también pues a final de cuentas hay alguien que paga nuestro salario, pero eso no significa que le dé derecho para faltarnos el respeto, para pisotearnos y acabarnos. O sea, porque entonces imagínense en qué mundo estaríamos viviendo que entonces el que alguien le pague un salario a alguien fuese la traducción
de tener un boleto y derecho a faltar el respeto, pisotearlo y decir, pues es que nosotros te pagamos. Pues no, creo que hay muchas malas interpretaciones en cómo la sociedad ha estado viviendo y transitando estos tiempos, y creo que siempre es bueno darle espacio a la reflexión y entender que todos queremos seguridad, todos queremos paz, y cuando digo todos hablo de la gente de bien, que es la mayoría del pueblo de México. Solamente alguien muy podrido de corazón o muy podrido en sus ambiciones o que tiene algún tipo de interés en el tema de delincuencia, crimen organizado o que está coludido, corrompido, podría realmente sacar una bandera de que no le interesa la paz y la seguridad, que finalmente es lo que todos clamamos aquí y en el mundo entero, porque vivir en paz es vivir en armonía, vivir con seguridad es, pues sí, se traduce a libertad. No es lo mismo salir con seguridad de tu casa, que salga tu familia con seguridad hacia donde tengan que ir diariamente, a ir temeroso o temerosa buscando y cuidándote a ver de quién, y con miedo y con cualquier tipo de temor de que a ver si llego, a ver si no llego, a ver si me hacen, a ver si no me hacen, a ver si aparecen mis familiares, a ver si... O sea, no podemos vivir en el easy, en el si a ver. Claro que tenemos que velar por esa seguridad y esa paz. Claro que tenemos que volver a construir y reconstruir ese, vamos a decir, esa sociedad que se sentía segura en cualquier lugar y en casi todos los sitios, y que décadas tras décadas, podríamos hablar de 6, 7 décadas, yo hacía un poco de memoria histórica y lo platicaba, pues esto se ha venido pudriendo, ¿no? Y el problema es que se pudre y se pudre y se repudre y se recontrapudre. Entonces, no creo que habría que meter en el mismo Nutribullet el tema de lo legítimo que es exigir y pedir pacíficamente seguridad y paz. Tampoco creo que se deba de quitarle la legitimidad al tema de lo que le sucedió a, que en paz descanse, a Carlos Manso. ¿Por qué? Porque muy legítimo y muy doloroso, y creo que a final de cuentas para eso es la calle, para eso es la democracia, para eso es la libertad de expresión y para eso es la libertad de manifestación y hasta de tránsito, pero nunca la libertad de expresión y manifestación debe de confundirse con la libertad de agresión, porque entonces ahí automáticamente la ecuación pierde completamente su efecto y sobre todo borra la premisa principal de la marcha, porque no puedes salir a exigir paz y seguridad ejerciendo violencia, porque es una contrariedad, hasta si se lo platicas a, no sé, a un niño o niña de primaria, te diría, pues claro, ¿cómo te voy a pedir que no me agredas yo agrediéndote? Pues es imposible. Sí, yo creo que habría que contextualizar y no desvirtuar, porque creo que entre tantos dimes y diretes, lo más triste es que se perdió la oportunidad de hablar del tema importante, que era la seguridad, la paz, el tema de Carlos Manso, y también por ahí la oposición estuvo duro y dale metiendo el tema de la revocación, la cual pues ya está en la ley y la cual no tiene discusión. Ya nada más están afinando los detalles si será en el 27 o en el 28, pero ahí ni siquiera hay una discusión, pues ya está, o sea, ya está a rango constitucional. Entonces, creo que perdemos demasiado tiempo como sociedad en estarnos confrontando unos a otros en lugar de organizarnos, de fijar una agenda de prioridades que nos gustaría compartir con nuestras autoridades y hacer palanca juntos para sacar adelante los grandes retos que tiene nuestra nación. Y no perder de vista que los únicos que se deben de estar frotando las manos con todo esto, pues sí son los criminales de todos los colores de cuello, porque dicen, mira cómo se destruyen entre ellos en lo que nosotros los destruimos a ellos.
Vuelvo a repetir, mira cómo se destruyen entre ellos en lo que nosotros ganamos todo este tiempo y oportunidad para destruirlos a ellos. ¿Qué no se supone que los enemigos son los criminales? ¿Qué no se supone que todos deberíamos de tener una cruzada nacional hacia erradicar este tipo de malas prácticas? Pero no, preferimos destruirnos con toda la pluralidad, que es la cosa más maravillosa que ahí sí se ejerce con respeto, argumento y sobre todo buscando consensos y buscando construir esa agenda de la cual hablo con las prioridades importantes y poderla de alguna manera trabajar junto a las autoridades. No, preferimos mejor destruirnos entre nuestra pluralidad, que haya agresiones, que haya violencia y río revuelto, por supuesto que ganancia de pescadores, de los que les interesa tanto criminales, de algunos medios que les interesa también sacar raja, porque a final de cuentas el clickbait está a la orden del día. Cuando finalmente hay algo de amarillismo, pues siempre se ha visto que el ser humano le da más clic que a una noticia de color rosa, ¿no? O una noticia que pudiese traer algo más cultural, digo, tristemente, pero pues así funciona el impulso humano y no lo podemos negar. Y bueno, ahora que está todo este tema digital, pues también de alguna manera ciertas fracciones en el mundo piensan que ganar la batalla digital es ganar la batalla presencial. Y yo lo único que puedo resumir de todo esto es que una y otra vez está demostrado, y millones de veces lo vamos a seguir demostrando, que tú puedes colocar cualquier cantidad de trend topics en cualquier plataforma que exista digital, que puedes llenarlo de millones y millones de interacciones y que eso no te garantiza éxito en las urnas, éxito en el territorio, éxito en la convocatoria. Está demostrado. Así contrates a los influencers que te muestran millones de seguidores. La prueba es de que aquí hubo muchos influencers que pudieron haber convocado y no surgió y no fue lo que se buscaba, que era una marcha pacífica clamando por paz, seguridad y también incluyendo el tema de la revocación, que tan interesados estaban en ponerlo sobre la agenda, lo cual vuelvo a repetir, nada es ilegítimo en ello. No. Lo ilegítimo es lo que sucedió tristemente y desgraciadamente, porque hay gente hasta en terapia intensiva que no se vale. Hubo mucha gente, sobre todo hablo de policías que sí les metieron una golpiza, y también, por supuesto, civiles que a lo mejor están lastimados de diferentes grados y que no había necesidad de eso. Lo dijimos el programa pasado, pero qué necesidad, para qué tanto problema. Y sí, a lo mejor citando a Juan Gabriel, que aplica para todo, ¿no? En ese caso lo estábamos diciendo con la persona esta que debe y debe y debe y cada vez quiere hacer y agitar más la arena para que haya más confrontación, porque él piensa que así se nos va a olvidar o se le va a olvidar a las autoridades cobrarle, lo cual es ilógico. Al revés, que se prepare, como lo hemos dicho, porque distraiga lo que distraiga, haga lo que él quiera a final de cuentas hacer como individuo, no tiene nada que ver ni es directamente proporcional a que las autoridades le vayan a cobrar de una o de otra forma bajo la ley. Y eso también tiene que quedar claro. Y vuelvo al punto. Pero qué necesidad, para qué tanto problema, ¿no? Yo quiero meter sobre en el análisis un par de temas que me parecen de análisis, no diré si preocupantes o no, pero justamente estamos mencionando, yo lo decía al inicio del programa, lo que no ganan con votos lo quieren robar a punta de violencia. Hablan de la revocación y yo estoy de acuerdo contigo. Creo que hay denuncias y creo que hay críticas que por supuesto son necesarias y son completamente legítimas, que son seguridad. Incluso, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Algunos jóvenes decían es que no es suficiente con los programas sociales, queremos emprender, queremos hacer esto, en donde, o sea, que no es suficiente y están bien, ellos quieren otras cosas y tienen demandas y tienen críticas y tienen quejas que son legítimas, el de una vivienda digna, o sea, ya son varias las 40 horas, o sea, son muchos temas sobre la mesa. Esos temas lamentablemente se perdieron, se Se quedaron diluyeron. se diluyeron por completo. Y lo que hoy estamos viendo es
que están convocando para el 20 de noviembre, cuando es el mismo día del desfile cívico-militar por la Revolución Mexicana, y a la par están compartiendo imágenes que son sacadas de contexto. Y voy a poner un par de ejemplos solamente para mencionarlo. Esta imagen, en donde acusan que fue la presidenta y no ponen mayor contexto, la han estado difundiendo y difundiendo y difundiendo y difundiendo hasta el punto de hacerla pasar como que si fue ayer. Es un pequeñito que dicen fue gaseado. Esta imagen vale la pena porque es hasta un contexto que se agrega, que fue difundida. Sí ocurrió, pero ocurrió en las protestas de Los Ángeles en contra de las redadas que estaba realizando el ICE. De esto es la imagen. Entonces, la sacan de contexto, no le ponen más, la han estado compartiendo y compartiendo y compartiendo para decir que fue de la marcha del 15 de noviembre y no es cierto. Que menciono otra, por ejemplo, en cuanto a la asistencia de las personas que fueron a la marcha del 15. Estamos viendo cómo ponen, y aquí voy a poner ese tweet porque justo lo rescataba. Aquí está. ¿No? Suben desde estas cuentas y el propio Álvarez y Casa, maravilla de toma aérea del 15N, por esto este régimen autoritario represivo tenía miedo, véanlo completo. Y lo que no le ponen la música en Molotov y todo esto, pero se les olvida que este video fue la marcha zombie. Pero ¿cómo Este es puedes un video de decir la marcha zombie. maravilla de toma aérea, sea o no sea real, o de este tiempo, sobre una causa que estás manifestándote por la paz, por la tristeza de la pérdida de Carlos Manso, que también estaba en la agenda, por el tema de seguridad, por el tema de falta Eso de también iba. oportunidades si te gusta? ¿Cómo puedes decir maravilla de toma? ¿Existe la maravilla de toma entre tantas familias sufriendo pérdidas, desapariciones y cosas tan duras durante tantas décadas? O sea, ¿le podrías tú ir a tocar la puerta No, a tu vecina que a lo mejor hace 20 o 30 años perdió un familiar y por decirle supuesto que maravilla no. de toma? No, O sea, ¿dónde o queda el sea, respeto? ¿Dónde queda exacto. la sensibilidad y la empatía por esas personas que verdaderamente salen sufriendo a la calle a marchar y a pedir, porque ya lo vivieron en carne propia, más las que también legítimamente salen, aunque no lo hayan vivido, preocupados y ocupados por sus hijos, por sus sobrinos, por sus nietos, por su entorno, y que lo que están pidiendo es seguridad y paz. O sea, eso es lo que duele, que algunos secuestren estos temas tan importantes y que debemos de construir y platicar entre toda la sociedad plural, y los secuestren y los conviertan en este tipo de carroña y de politiquería y de hasta alegría de decir qué maravilla de toma. Yo verdaderamente dejaría esa reflexión. ¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que buscamos? ¿O realmente buscamos una agenda que construya la paz, la seguridad, el desarrollo, las oportunidades, la fraternidad, el buen trato, la empatía, la sensibilidad? ¿Qué pasa? De verdad, y me lo he preguntado una y un millón de veces. Y no puedo atribuir a decir sí, porque ya lo ves en la parte digital, que en la parte digital pueden ser miles y miles y miles de maquinitas contestándote solo preprogramados, pero en la parte presencial no. Ahí somos carne y hueso. Entonces, como carne y hueso, no podemos salir a pedir paz permitiendo que alguien se infiltre y violente, porque ahí automáticamente se pierde la finalidad y la principal premisa de marchar por la paz. Vuelvo a repetir, y perdón por el pleonasmo, no puedes exigir o pedir paz violentamente, porque automáticamente se nulifica la petición o la exigencia. Sí puede uno, a final de cuentas, manifestarse, hacer coros respetuosos, exigiendo, pancarta, o sea, lo que es, pero ¿por qué también atropellar a personas que estamos en el mismo mundo y que estamos queriendo paz e insultarnos por etnias, por religiones, por complexiones, por razas? Eso no cabe en un clamor por la paz.
Eso no cabe en un clamor por la seguridad o el desarrollo. Y eso es lo que yo creo que deberíamos de preguntarnos. Siempre va a haber incitadores y agitadores en todos lados, no nada más en una manifestación, en las redes, en un grupo, en un equipo deportivo, los contrincantes, pero ¿dónde queda la inteligencia emocional y sobre todo esa agenda prioritaria por lo que realmente sí nos importa a nosotros como sociedad y a nuestras familias? Que vuelvo a repetir que es súper legítimo. Y eso es lo que dio tristeza, que se terminó todo desvirtuando y diluyendo, y que a final de cuentas, en vez de señalar y exigir que queremos borrar esa huella de crimen organizado por décadas, acabamos atacándonos entre la sociedad solamente por tener pluralidad, cuando los enemigos no somos nosotros contra nosotros, los enemigos son los narcos, los criminales de todos los colores de cuello, los corruptos, los coludidos, los que han abusado, los saqueadores, los violentadores, los ultrajadores. No nosotros como sociedad, por más plural que seamos. Entonces ese es el llamado a la reflexión. Eddie, hay un tema, y con esto quiero cerrar esta parte de la reflexión porque hay mucho de fondo, pero desde, por ejemplo, las cuentas como la que te enseñaba, que están buscando un partido político, dicen que no hay condiciones el 20 de noviembre para manifestarse porque va a haber tanquetas, porque coincide con el día en que van a salir a desfilar los militares. Quieren meter una narrativa de que hay un estado represor, comparan a la presidenta con Díaz Ordaz y dicen que es un estado represor, que es un estado que ataca a los jóvenes, que es un estado, esa es la imagen que se quiere vender. Quienes estuvimos ahí sabemos qué es lo que pasa, sabemos exactamente qué es lo que ha ocurrido, quiénes son los que secuestraron la marcha y ojo, el que uno tenga críticas no te deslegitima. Lo que lamentablemente deslegitimó el movimiento fue pues quienes se subieron O para lo desvirtuó, secuestrarlo ¿no? o lo desvirtuaron. Yo Es que creo. las demandas Porque legítimas estaban. deslegitimar sería como que todas esas gentes o personas que sí fueron y que lo hicieron bien y marcharon ordenadamente, se les restara. Bueno, ese es mi punto de vista. Yo hablo más que se desvirtuó. Sí, sí se desvirtuó por completo. Se desvirtuó por completo la manifestación. Es una realidad que se desvirtuó porque lo decía la presidenta, yo lo vi, era una marcha convocada por una generación y no es que estuviera mal que salieran de otras generaciones, es que las consignas y las exigencias no eran las exigencias de esa generación. Y Y las ahora, pintas exacto, con unas exactamente, o sea, no eran. groserías y unos No, era insultos. una marcha, a ver, era mucha gente que se había manifestado con la marea rosa, que se había manifestado a favor del INE, que se había manifestado en contra de la reforma al Poder Judicial. Eran personas que ya habían salido a manifestarse, muchas, la mayoría. Había unos cuantos jóvenes que estaban haciendo consignas de la generación Z y los propios manifestantes los terminaron atacando. Entonces, yo lo que veo es un acto de provocación y no es que esté bien o mal que critiques, al final nadie tiene por qué estar de acuerdo, no estamos obligando absolutamente a nadie, pero creo que cuando uno quiere hacer una crítica, el hacerlo de forma pacífica, sobre todo cuando tú marchas en contra de la violencia, pues la violencia no tiene cabida en ese inter. Meme, A ¿cuántos lo, años llevo diciendo lo de Go no, negativo? ¿Cuántos? lo O llevamos diciendo, sea, claro. los hemos invitado 1000 veces en este Sí, espacio que por favor corrijan el propongan, rumbo, que se vale ser oposición, pero una oposición que proponga, que sí, abone, y no hay. que construya agendas plurales, que realmente pues demuestra que le interesa el país y le interesan los mexicanos, el pueblo, Y yo pero no lo estoy viendo. no, claro que no, y no de hoy, ¿eh? Lo No, no, hemos no. visto todo el tiempo, cómo atacaban en la campaña a la hoy nuestra presidenta, de cosas de religión, de cosas raciales, de cosas de Que todo también tipo. estuvieron en esta Bueno, marcha, igualitas. meterse con el físico, con este tipo de cosas. Yo creo que por ahí no va y nuestra sociedad y la mayoría, y sí puedo realmente hacer pues yo creo que sería esta aseveración. La sociedad mexicana es una sociedad de buen corazón y noble, en su mayoría, y no podemos ser presas de quienes nos quieren poner a echar a pelear.
tenemos que tener más inteligencia como sociedad y comunidad emocional y saber que tenemos que trabajar juntos para construir y reconstruir ese mejor México. Y que con personas poniéndonos a pelear para que nos desvíen de a quien realmente tenemos que señalar, que es a los criminales, a los que están secuestrando a nuestras familias, matando a nuestras familias, desapareciendo a nuestras familias, extorsionándolas, a nuestros negocios, al campo, a todo lo que sabemos, la trata, el de este, el otro, eso es en lo que tendríamos que estar concentrados y en desarrollar. Yo creo que hay en la agenda muchos temas que deberíamos empezar a discutir pluralmente en mesas redondas donde se pueda llevar un diálogo, donde no haya un interés más que genuino hacia construir un mejor México y que no tiene que tener colores ni partidos, porque nuestro partido es México, ¿no? Lo dije hace unos años esa frase y se quedó para la posteridad, mucha gente la ocupa hoy, pero realmente no es una frase, es algo que yo sentí en mi corazoncito y que decidí plasmarlo, porque eso es como yo me siento como mexicano y estoy seguro que muchas mexicanas y mexicanos se sienten igual. Nuestro verdadero partido es México y pues tenemos que hacer equipo entre todas las mexicanas y mexicanos para ganar ese partido y para poder triunfar y para poder sortear todas las vicisitudes y todo lo que hemos tenido que pasar por décadas y todos los abusos que se han generado por décadas, pero hoy estamos aquí y tenemos de dos sopas, o nos peleamos entre nosotros o vamos y hacemos una agenda en conjunto, sociedad, comunidad y autoridades para combatir a los verdaderos maleantes, a los que sí nos están quitando la paz y nos están haciendo daño y nos están arrebatando el presente y el futuro. Para mí, yo con eso cerraría el tema porque no me quiero ya meter en que es que hay gente que está provocando, es que hay gente que está metiendo, sí, pero si tú eres inteligente emocionalmente y como sociedad y comunidad lo somos y entendemos la responsabilidad que tenemos de construir esa agenda junto con las autoridades, con las que sí quieren construir y reconstruir un México mejor, pues entonces simplemente vamos haciendo un lado a eso. Si somos hasta capaces como sociedad y comunidad de señalarlos y decir, estas personas están queriendo de alguna manera ponernos a echar a pelear, aunque seamos plurales, eso estaría maravilloso, y señalarlos para ya desarmarlos, porque ellos lo único que quieren es un río revuelto para ganancia de pescadores, ¿no? Yo quiero darle un poco la vuelta a eso, porque justamente el tema va hacia la revocación. La semana pasada lo hablábamos, de hecho subimos el reel y ahí está, como que lo guardamos en el momento de va a venir el 2027 y seguramente lo tendremos que poner porque se está hablando sobre una revocación. La narrativa de la revocación, yo escuché mucha gente que decía, sí, sí quiero la revocación, pero esa idea que mencionábamos citando a Ricardo Anaya, de que con la revocación se está haciendo una maña para poner a alguien más de Morena, que en este caso, según la idea de ellos, es Andrés López Beltrán, ha permeado un poco. Lamentablemente, pareciera que el tema de las manifestaciones se ha vuelto el a ver quién llena más el zócalo y de eso se trató, ¿no? A ver quién llena más, no de las manifestaciones, no de las críticas, no de lo rescatable, sino de ver quién lo llena más. Y a partir de ahí han querido tabularlo hacia qué tanto si va a aprobarse o no la revocación o el que se mantenga la presidenta. Parece que no se ha entendido el tema de la revocación, el por qué regresarlo al 2027 o por qué plantearlo en 2027 y no en 2028. Y he escuchado y creo que le han metido mucho cariño, llamémosle, a esos TikTokers y demás, a desvirtuar y desmentir el tema de la revocación de mandato y decir que es una estrategia electoral, que es una estrategia del gobierno. Así que, Eddie, yo sí quisiera que me ayudaras un poco a replantear o a plantear este tema de la revocación, como explicarlo de alguna manera para que la gente pueda entenderlo, porque estamos hablando, y miren, o sea, de verdad, insisto, pareciera que es un asunto de a ver quién compite y quién le gana y quién no le gana, en vez de decir, es un derecho que tenemos todas y todos y está en la Constitución. El tema de la revocación, Eddie, creo que valdría la pena insistir un poco en ello. La revocación 2027, ¿cuál sería la diferencia si la mantenemos en el 2028? Hay quienes dicen que es falso, que es una estrategia de Morena y bueno, el asunto es que nos quedamos en medio sin el debate y sin el argumento. Yo insisto, la revocación de mandato es algo constitucional, es algo que se
logró de alguna manera pues incluir en el sexenio pasado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y se llevó a cabo. Ahora se está buscando que se lleve a cabo todavía con más legitimidad si se logra en el 2027 y con una eficiencia importante hacia el tema de los recursos que pues lo veo perfecto. Entonces, eso que la narrativa de que buscan que quitar y que esto y que poner a tal y tal y tal, bueno, esas son falacias. La presidenta Claudia Sheinbaum va a terminar su sexenio, yo lo adelanto, se los digo, y si así será, si obviamente si Dios así lo quiere, porque ninguno tenemos por supuesto que la salud ni la vida comprada, pero sí todo marcha como debe de ser y finalmente continúa bajo la labor y la premisa que tiene claramente de dejar un México mucho mejor en cada uno de los aspectos y de los temas prioritarios que son, vuelvo a repetir, con el pleonasmo, seguridad, paz, desarrollo, prosperidad compartida, humanismo, fraternidad, el poder realmente transitar hacia que la soberanía cada día sea un tema mucho más importante y el patriotismo, porque eso es lo que nos va a blindar contra agentes externos que a veces llegan con la espada desenvainada como nos ha pasado pues ya con el vecino en este tiempo y que se ha sorteado muy bien. Y México tiene un buen presente y un muy buen futuro. Obviamente muchos no analizan el tema macro, pero si platicaran un poco con la gente del Fondo Monetario Internacional y de otros diferentes organismos, se darían cuenta de lo bien gestionado a nivel macro que se está manejando el tema de las finanzas y se sorprenderían de muchas cosas. El déficit lo va a seguir bajando, que eso era algo muy importante, de por sí ya se bajó en 2025, se busca seguir trabajando así en 2026 y hay muchas cosas que tenemos por hacer y como digo, retos muchísimos, imposibles ninguno, si hay voluntad, si hay una estrategia, si hay tiempos y movimientos, hablándose de que surja el efecto de la estrategia a corto, mediano y largo plazo y que haya mucha inteligencia y sobre todo que exista la entereza y lo correcto de saber que hay que apartar a quienes le están haciendo un daño a la nación, quienes son nocivos para la nación, sean de casa o sean pretender seguir con esta idea de que no pasa nada. ¿Qué les parece si mejor traemos a la mesa la idea de que aquí hay consecuencias hacia los actos negativos y hay, a final de cuentas, también reconocimiento y galardones hacia los actos positivos de heroísmo, porque de heroísmo, pues los ciudadanos y ciudadanas, pueblo, también hacen actos heroicos todos los días, ¿no? Y por supuesto que también muchas de nuestras autoridades, hemos visto policías, hemos visto bomberos, hemos visto rescatistas, hemos visto al ejército trabajando en todas las, pues a veces todas estas vicisitudes climáticas o cosas que suceden. Entonces, yo creo que hay que cambiar ya esta narrativa. No podemos combatirlo en redes, pero lo importante es darnos cuenta de algo. Si de pronto vemos 80 millones de impactos en las redes por una situación que se está buscando provocar y luego presencialmente y en las urnas nos damos cuenta que no surge efecto, aquí la pregunta sería interesante. ¿Vale la pena seguirle dando tanta importancia al golpeteo en redes y al golpeteo mediático cuando ya nos hemos dado cuenta que no surge efecto a proporción a nivel presencial o en las urnas y lo que sí surge efecto es cumplirle cada día más al pueblo, cada día darle más bienestar, seguridad, paz, educación, salud, desarrollo
y que podamos vivir mejor, y a los jóvenes darles más oportunidades, que eso es lo que claman, porque están nerviosos, porque no les alcanza para independizarse, y si se independizan la viven muy corta en el sentido de la economía, o porque tienen sueños, o porque tienen deseos, o porque quieren emprender. Creo que habría que verdaderamente replantearse qué tanto énfasis e importancia y tiempo aire, tanto individual como colectivamente, como a nivel autoridades, le deberíamos de dar a este golpeteo y provocación en las redes y en los medios. ¿Y qué tanto tiempo deberíamos de invertir? Porque para mí eso no es un gasto, lo otro lo veo como un gasto de tiempo y energía. ¿Qué tanto tiempo le deberíamos de invertir a construir esa agenda prioritaria entre comunidad, sociedad y autoridad, y llevarla a cabo, y con de alguna manera tiempos y movimientos que reflejen resultados a corto, mediano y largo plazo, y que vayamos avanzando en eso con todas las mexicanas y mexicanos que sí deseamos participar y que no buscamos pelear ante nada y ante nadie, porque lo que buscamos es hacer unidad en una pluralidad. Y sí se logra cuando se escuchan las agendas, cuando se construye agenda entre todos. Claro, es una chamba y hay que hacerlo. Veamos quiénes realmente se suman a este tipo de acciones, y lo principal es dejar de darle tanta importancia a ese ruido digital y mediático que ya vimos que nos surge efecto presencial. Entonces están perdiendo mucho tiempo. Y si ellos quieren seguirse gastando su dinero y desperdiciando su dinero en inversiones de golpeteo digital y presencial, mientras tú le cumplas al pueblo, no va a haber forma en la que ningún golpeteo te pegue. Claro que si no le cumples al pueblo, te va a pasar lo que le pasó de alguna manera a Peña. Miren, yo ayer ponía un ejemplo para que lo vean cómo el pueblo de México sí está bien avispado. El PAN estuvo con Fox y Calderón. Luego, molestos, le dieron el voto de castigo al PAN y votaron por Peña. Luego, muy molestos ante la corrupción, colusión, abusos, Ayotzinapa, todo lo que sucedía, dieron el voto de castigo, y entonces optaron por la alternancia con un proyecto que ofrecía esperanza y muchos apoyos a ese pueblo de México olvidado, ultrajado, ignorado, y que por algo el lema que se llevó a cabo, la prueba de 13.4 millones de pobres afuera, era por el bien de todos, primero los pobres. Qué casualidad que le cumplió al pueblo, y en el 2024 ratificaron la fórmula con la doctora Claudia Sheinbaum. Yo pregunto, ¿por qué no ratificaron la fórmula cuando regresó el PRI a Los Pinos? ¿Por qué? Porque el pueblo de México sí te da el voto de castigo. Así tuvieses comprados a todos los medios y toda la parte digital. No se les olvide que en el sexenio ese de Peña se invirtieron miles y miles y miles de millones en pagos a los medios. Entonces yo pregunto, ¿por qué le dan tanta importancia a ese tipo de cosas, viendo que en un sexenio como el de Peña invirtieron miles y miles de millones que no se invierten ahorita en pago a medios, en pago a comunicadores, en pago a las redes, y que a final de cuentas el pueblo con todo eso sintió que le habían fallado y le dio el voto de castigo? Entonces yo pregunto, ¿vale la pena seguir invirtiendo nuestro tiempo en ese golpeteo cuando a final de cuentas lo más importante es cumplirle al pueblo? Porque a final de cuentas el pueblo es el que manda, y el pueblo es el que deposita en la urna su voto. Ni los medios a los que les pagues, ni el golpeteo digital, ni nada. Si tú le cumples al pueblo, el pueblo va a llegar a la urna y va a decir, a mí se me cumplió y hasta se superó mis expectativas. Aquí está mi voto otra vez de ratificación. Por eso vuelvo a poner el ejemplo. Porque si tanto le costó al PRI después de 2 sexenios regresar a Los Pinos, ¿por qué con todo el gasto mediático que hubo, que fue tremendo y tremebundo y está documentado, por qué no logró sostener el PRI la presidencia? ¿Y por qué el pueblo de México dio voto de castigo y nos fuimos a la alternancia? ¿Y por qué sí llegó un proyecto como el de Andrés Manuel López Obrador y en el 2024 el pueblo sintió que se le cumplió
y ratificó y repitió la fórmula y aumentó la cantidad de votos. Eso te habla de que no solo el pueblo sintió que le cumplieron, sino que sintieron muchos de los que eran escépticos que sí había funcionado y que sí había que seguir apostando. Entonces no es lo que diga Eddie, siempre lo digo, es revisar la historia y ver cómo funcionamos como pueblo. Y pues yo creo que el pueblo está muy despierto y no es algo que sea de fantasía. Ahí están las pruebas con lo que estoy relatando. Porque a Yo, uno le dio una patada claro, detrás, invirtió 10 veces más que el otro en medios y en digital, y al que invirtió 10 veces menos en medio y en digital, pero hizo toda una transformación y le cumplió al pueblo, le ratifican la fórmula y encima le suman más votos. yo lo único que diría es, y lo hemos dicho, por supuesto que la gente, no estamos hablando de las mayorías, la gente sabe y en las urnas se demuestran las cosas, pero hemos visto otros muchos gobiernos con condiciones muy distintas, que ahí es donde está el elemento diferenciador, donde las narrativas de las redes sociales, pues justamente es lo que ha fortalecido. Entonces yo solamente diría el no subestimar, pero el ver la realidad. No lo que está pasando en las redes, no, lo que está pasando en las calles, la realidad, Lo lo presencial, exactamente. territorio, lo dije desde el Sí. principio cuando me preguntaron en el 2022 por qué mi apuesta era Claudia Sheinbaum. Y se los dije, meme, porque es una servidora pública como Andrés Manuel López Obrador, de mucho menos de escritorio. Por supuesto que hay un tiempo que necesitas el escritorio, pero lo más que necesitas para no tener ceguera de taller como servidor público, como mandatario o mandatario de cualquier tipo de entidad, para que esto quede claro, de cualquier autoridad que tiene a su cargo el dar un servicio al pueblo, necesitas estar en territorio para ver qué te faltó, qué necesitan, qué si agradó, qué fue un acierto, qué fue un desacierto, e ir puliendo tu proyecto. ¿Cuáles son las demandas más importantes según cada entidad, cada región? ¿Cuáles son las necesidades de cada una? Porque pues vivimos en un país completamente con miles de realidades distintas, y no es por decir millones, con una orografía distinta, con unas necesidades distintas, a veces hasta en una misma ciudad, cuántas necesidades y realidades distintas hay, o en un municipio. Entonces, no te vas a dar cuenta sentado en un escritorio toda la vida. Necesitas ir al territorio y ahí se borra la ceguera de taller y ahí empieza la planeación estratégica hacia justo cumplirle al pueblo. Es que hay que saber liderar, y liderar no habla de soy líder, no, habla de hacer toda una planeación estratégica y mecanismos para realmente entregar lo máximo de lo que prometiste, y entonces te van a ratificar y tu proyecto va a seguir creciendo. Yo creo que ese es el reto de hoy y fue el reto de 2018 y será el reto de cualquier persona que pretenda servirle a una comunidad, a un pueblo, a una familia, a un equipo, a un grupo, a la academia, donde sea. Mary, quiero justamente irme a otro tema, porque una de las consignas que más escuchábamos era el pedir la intervención del gobierno de Estados Unidos. Y hemos hablado sobre eso, pero hoy está ocurriendo algo en el Congreso de Estados Unidos porque tanto demócratas como republicanos votan por desclasificar ya y exhibir los documentos de Epstein. Tú y yo lo platicamos hace meses. ¿Ahí me escuchas? A ver si me escuchas. ¿No? Sí, tal vez. ¿Me escuchan por ahí? No sé qué está pasando. A ver, dejen. Ah, ahorita va a entrar. A ver si ahí va de nuevo. Hoy no sé qué esté pasando con la plataforma, pero mucho hay de que no se escucha. Aquí díganme en los comentarios si me escucho o no. A ver, échenme en los comentarios. A ver, a ver. ¿Ahí me escuchas, Miedi? A ver, no se volvió a salir. A ver si se volvió a salir. Entra y sale, entra y sale. A ver qué pasa. La banda me dice que sí, que ya se escucha. A ver si, ok. Vamos a ver si ahorita se logra conectar. Hay un problema ahí de conexión. Entonces, dejen ver nada más que se vuelva a conectar. Ahí teníamos como un problema de conexión, pero creo que ya. ¿Ya me escuchas, Eddie?
Sí, no escuché nada porque Ok. hubo como un impasse ahí de señal y Y no. mira qué raro, porque justamente te iba a tocar cierto tema. Y me imagino, Sí. empieza con Sí, sí, Jeffrey. sí, sí, exactamente. ¿Qué opinas de eso? No mencionemos el nombre, pero qué opinas de lo que están resolviendo demócratas y republicanos que ya dijeron que se sepa todo? Bueno, pues es una necesidad y volvemos al clamor colectivo. Es algo que se ha pedido de distintos sectores, pero con un común denominador, casualmente en mayorías. Entonces yo lo que creo aquí es que definitivamente, pues por fin el Congreso aceptó eso, pero mucho ojo, porque no va a ser tan fácil. Algo se va a hacer para que esto no salga, porque eso serían daños gravísimos. Digo, yo que sé cómo está la cosa y lo dije hace muchos meses aquí. No sé qué esté pasando aquí, justamente estoy checando. Se volvió a ir la señal. Sospechosismo. A ver, ahí creo que sí, se nos volvió a ir, pero creo lo Estamos mismo que tú. mal, Sí, estamos mal, no estamos logrando conexión, no sé qué está pasando. Yo ya te veo en pantalla oscura. yo te veo borroso, pero te escucho. No, algo está pasando, no sé qué está pasando, está muy Algo está, extraño. no sé qué esté pasando también, ¿eh? Está medio raro porque te escucho, pero te ves muy, muy borroso. Aquí justo la gente me está diciendo que A está ver, medio me voy a raro. volver voy a salir de nuevo y vemos, Sí, ¿no? ok, perfecto. Está, insisto, está medio raro porque normalmente esto no nos pasaba así, ¿verdad? No nos pasaba así. Pero usted dígame si me escucha y se me ve bien. Todo lo demás lo vamos a ir sorteando un poco acá. ¿De qué se trata lo que estábamos mencionando? ¿De qué se trata el tema de Epstein? Pues básicamente, demócratas y republicanos en el Congreso aprueban que se desclasifiquen y se conozcan todos los archivos. Yo coincido mucho con Eddie en que yo no lo sé, Rick, lo siento como que no todo va a estar tan sencillo. A ver si ahí ya me escuchas y me ves bien. Hola. Te escucho, pero no te escuchamos bien. ¿Me escuchas? Pero, ¿cuál será tu red o la mía? Porque también vi que la participante anterior traía bronca, ¿no? Entonces no sé Sí si sea la traía, tuya o la mía. pues la audiencia dice que yo me estoy escuchando bien y que ya te están viendo también bien a ti. Pues entonces nada más tú y yo no nos estamos viendo bien, así como pasó Exacto, creo que nada más es, con la ajá, con la sí, sí, sí. Creo que sí, por acá sí tenemos conexión. Creo que es tu persona. conexión. Lo malo es que yo no te entiendo. Creo que es tu conexión. Sí se volvió a salir. Se volvió a salir. Creo que es el tema de la conexión. Creo que es tu conexión. ¿Ahí ya me escuchas? Mira, voy a tratar de volver a salir entonces y voy a apagar la conexión y volverla a prender. Ok, perfecto. Mientras yo doy la introducción. Ahí está, vamos a ver qué, ahorita que salga y vuelva a entrar Eddie, vamos a ver el tema de la conexión, pero justamente el tema, ahí estoy viendo un comentario del doctor Frisbee, que justo le mando un abrazo al doctor Frisbee que aquí anda, que el tema de Epstein está todo lo que da y coincido. ¿Por qué? Trump ha tenido posturas medio raras, ¿no? Primero decía que no le importaba, luego decía que sí, luego que no, y así se la ha llevado. El asunto es que lo que sabemos es que en las últimas horas Trump se ha reunido, se intentó reunir con los republicanos para intentarlos convencer de que no votaran o que votaran en contra de la publicación de los archivos. Pero eso en las últimas horas cambió por completo la jugada. De hecho, hasta se hizo viral una respuesta de Trump a una reportera que le pregunta, bueno, ¿y qué piensa respecto a que ya están votando esta reforma y esta iniciativa para que se publiquen los archivos? Y él le contesta a la reportera con un insulto, ¿no? Le contesta a la reportera que es una cerda incluso. Entonces, esa respuesta se hace viral y luego lo que vemos es este comercial que también se publica en donde estamos hablando de las víctimas del propio Epstein. Este es un comercial que se publica en donde hay una exigencia muy, muy importante de pues de las jóvenes, de las víctimas de Jeffrey Epstein, que están exigiendo que se sepa y que esos archivos pues se desclasifiquen y que se sepa la verdad.
El propio hermano de Epstein mencionaba que se le hace, que él no cree que se vayan a desclasificar todos los archivos y que incluso la propia fiscal podría estar haciendo una depuración de aquellos archivos que afectarían al presidente de Estados Unidos, que mucho se ha mencionado que está en esa, pues en esa lista. A ver si ya logramos tener a Eddie de nuevo. Ahí ya me escuchas. Yo sí te escucho ya muy bien. Ya, No también sé te qué escuchamos muy pasó. bien. Yo ¿Qué tampoco sé qué pasa? pasó, pero ya te escucho, ya di la introducción, ya di un poco la reseña. Ahora sí, vamos a darle. Bueno, pues lo que decía, ¿no? Yo desde el principio te comenté que hay ciertas entidades, porque no puedo hablar mucho de esto, que sabían, te lo dije hace meses, creo que por ahí de enero, que tenían agarrado a ya sabes dónde, a ya sabes qué persona vecina. Entonces, pues eso sigue pasando. O sea, si a final de cuentas él decide hacer una artimaña para que no se sepa, porque todavía hay ciertas argucias que puede utilizar y ciertos mecanismos con los organismos para que no salga como debe de salir. Eso pongan mucha atención porque eso todavía puede suceder. Siempre va a tener el problema de esas entidades que no están en su país, que tienen toda la verdad. Coincido. Eddie, ¿ahí me escuchas? ¿Sí me sigues Sí, escuchando? yo sí te Ok, escucho. perfecto. Te seguimos escuchando muy bien. Hay una versión de que podrían estar haciendo una depuración para que no salgan los archivos que involucran al vecino. Bueno, yo creo que lo que han hecho todo este tiempo es ganar tiempo. Ujú. Entonces, creo que valga la redundancia, pero creo que habría que tener mucha ceguera de taller para no darnos cuenta que ganó un montón de tiempo. Sí. Ahora, yo pregunto, si no se supiese la verdad, ¿por qué el señor dueño de esa compañía de autos eléctricos le señaló por escrito que era un y que Ujú, era un, ujú, porque porque él no lo lo voy a dijo, ni repetir? siquiera nosotros, exacto, él lo dijo. No lo voy a repetir. No, y aparte porque te castigan la transmisión, Sí, entonces sí, sí, sí. no lo voy a hacer. Pero creo que todos entendemos, ¿no? Dueño de autos eléctricos que acusó al vecino de que Que era eran un amigos y luego no, TAS y y luego era sí, y un luego no. TAS, Ajá. ¿ok? Si ellos eran uña y mugre y de repente se pelearon y se lo tiró en la cara en la red X, yo también te comenté y le comenté a la Ujú, audiencia en enero que había un país y mandatario que sabe todo a todo y que tiene pietaje, fotografías y no nada más de él, de un buen de personas. No puedo ahondar sí. más en el asunto y te lo dije en su momento por mi Ujú. seguridad. Sí, Pero sí, sí. simplemente está pasando lo que en su momento relaté meses atrás en enero. Entonces, no dudes que puede intentar ganar tiempo, pero que no puedes tapar el sol con un dedo, porque el día que hagas enojar, híjole, es que si ustedes realmente supieran, entenderían por qué la geopolítica también se está manejando así. Les dejo de... ¿Por qué creen que el vecino no se va a meter ni con Colombia, ni con Venezuela, ni con México? Porque entonces esas entidades que sí tienen el pietaje de todo, y sobre todo una en particular, y que tiene toda la historia de todo, le tirarían el teatrito. Entre otros intereses que tienen esas entidades a nivel petrolero, a nivel económico, a nivel político, a nivel puertos, a nivel comercio y muchas cosas. Pero por algo él se detiene. O sea, cada vez que esa entidad país da un manotazo en la mesa, este cuate se petrifica. Así que a lo mejor podrá controlar en su nación la narrativa o depurar, pero el destino lo va a alcanzar, Eddie, tarde que temprano. esto también se da en un contexto en donde su aprobación está registrando los peores niveles, Por incluso la comparados con su inflación, primer término, pero pésimo. Y viene ya estas elecciones también del segundo término. Sin entrar en pronósticos de qué va a pasar, ni mucho menos,
¿qué tanto le podría afectar esto? Porque ahora ya dice que sí quiere que se publiquen, obviamente después de que hasta los Pues republicanos ya no votaron a le favor. queda de otra. Ya no le A queda de otra, ver, ¿ya qué va a hacer? se te ¿Decir que vienen no? encima los de tu propio Que los equipo, intentó convencer. pues más vale que dobles las manitas, porque a ver, si ya tienes en contra al equipo contrario y luego ya se te pone en contra tu propio equipo, pues o doblas las manitas o te doblan. Claro. No O hay sea, ya no le más, o quedó de otra. sea, ya no puedes contra ello. O sea, o las doblas o te doblan. Mejor las doblas y buscas saber cómo maneja, porque no se les olvide que quien es el mandamás ahí de las diferentes agencias sigue siendo él. Entonces a lo mejor dice, doblo las manitas y voy viendo cómo depuro y cómo decoro y cómo hago. Ajá, imagínense la catástrofe que se le hubiera puesto en contra a su propio equipo, pues ya te van a doblar completito. Exactamente, por eso lo mencionaba, porque ahora, a ver, no le quedó de otra. Los citan a los republicanos para hablar con ellos y convencerlos. Los republicanos están ya, todos se pusieron de acuerdo. Y mucho aquí hablábamos de esta propia desaprobación que tiene el gobierno del vecino por los propios republicanos, independientemente de que descafeinaran o no los archivos, que muchos creemos que los descafeinaron, ganaron mucho tiempo, pero era algo inevitable, había mucha presión y vienen las elecciones intermedias. Pero ¿qué tanto esto podría cambiar el panorama electoral de Estados Unidos, teniendo en cuenta lo que pasó, por ejemplo, en Nueva York, de que hemos visto perfiles que Pero son depende, demócratas más hacia o sea, que están demócratas que fuera de la caja tradicional, que depende están del empezando a entrar. descafeinado. ¿Por qué? Ok, Porque si lo descafeína y queda en contra hacia los Dems, o sea, sí, también sí, lo sí, sí, podría sí, hacer. sí, claro. Acuérdense que Sí. hay demasiadas, es que no puedo hablar de más, pero voy a hablar lo más conciso que se pueda. Acuérdense que hay demasiadas personas involucradas en ese caso, tanto políticamente como de poderío económico, no solamente en la nación vecina, a nivel global. Es un escándalo de dimensiones que no se lo imaginan. Entonces hay que preguntarse cómo lo pudiese descafeinar a su favor. Y a lo mejor por eso dijo, sí, revelemos, pero nunca saben si en la balanza el golpe va a ser hacia los de enfrente y descafeinando los de aquí. O sea, falta mucho por ver en este tema. No está dicho, pero sí tienen que entender que él no le quedó de otra más que doblarse, porque si no lo doblaban, les quiero hacer una analogía. Es como si este señor deudor del que hemos venido hablando, que vive aquí en este país, de pronto dijera, pues me llevo toda mi lana y me escapo del país y dejo a mis colaboradores a la deriva y sus colaboradores se fueran a enterar. ¿Qué pasaría? Pues todos sus colaboradores se le irían encima y lo buscarían doblar. ¿Sí o no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, pues no está tan fácil, o sea, son tus aliados hasta que meramente a ellos les convenga. El día que tú los ataques, van a dejar de ser tus aliados. El día que tú perjudiques sus intereses, como en este caso, que imagínense que los dejaran bailando en un tacón y el otro se escapara con todos sus billones, Ujú, hablando del de aquí, pues ujú. todos los que le decían, hermoso, tío, precioso, te besamos los pies, y luego, pues armaría una revolución, ¿verdad? Entonces lo que te Totalmente. digo, cuando tú pierdes de alguna manera, ya tienes perdida la arena con los contrincantes, y luego también lo pierdes con tu propio equipo, estás perdido, mano. Estás perdido y más te vale empezarte a doblar y empezar a ceder un montón de cosas. ¿Qué va a pasar ahí? Que su equipo se va a dar cuenta, o sea, su fracción, estoy hablando del vecino, se va a dar cuenta que ya saben por dónde lo pueden agarrar de los ya saben qué, y entonces van a empezar a pedirle cosas y a negociarle cosas donde él tenga que ceder, y a final de cuentas, ahí va a haber muchos ganadores. Hablo de los Totalmente. de su propio equipo, ¿eh? No, claro, por Lo van a supuesto, porque chantajear. aquí ya están viendo cada quien por sus propios intereses. O sea, Bueno, ve a están Marjorie y a salvándose la quien pueda. chava, a la Marjorie Taylor, ella la Sí, que, Marjorie Taylor. ella de plano salió y dijo, yo lo apoyé durante 6 años, fui leal, apoyé su proyecto, apoyé esto, yo no puedo apoyar esta situación y no puedo apoyar y dejar a la deriva al pueblo del país vecino
y no puedo dejar a la deriva a tantas personas que sufrieron y siguen sufriendo ante depredadores. ¿Sí o no? ¿Cierto? Sí, Y lo claro. declaró y luego le dijeron traidora. A ella no le importó. A ella no le importó. Ella dijo, yo prefiero que me digan traidora a un individuo a que me digan traidora a mi patria. Yo estoy defendiendo a mi pueblo, a los agraviados. Estoy defendiendo de que los depredadores dejen de actuar. No puedo defender a un tipo llevándome de cola a toda una nación. Entonces ella está poniendo y dando la pauta para que otros empiecen con este tema, ¿eh? Entonces vamos a ver cómo llega de raspado para el 2027. Y vamos a ver Sí. si no lo raspan antes, ¿eh? Y hasta a lo mejor suceda algo de que lo quiten. O sea, es que todo puede pasar. Yo ahorita diría, el que diga exactamente lo que va a pasar está complicado. Hay demasiadas hipótesis en juego en la mesa. ¿Te interesa? Porque sí, son muchos intereses también los que están ahí de por medio. Claro, claro. Son muchos intereses los que están ahí de por medio. No Y lo solo que y quisiera políticos, no, económicos. no, no. Y yo quiero cerrar con esta parte, Eddie, que ya es un poco más de esa geopolítica, porque dentro de este análisis del debilitamiento del propio Trump, se está fortaleciendo algo que ya habíamos platicado aquí, Dale. el de o sea, eso y el tema de la división del mundo entre tres potencias, Estados Unidos, China y Rusia. Mucho se Polar. ha hablado, exacto, de ese mundo tripolar, de cómo se está dividiendo. Hay quienes se lo adjudican a que es una estrategia del propio Donald Trump. Y yo quisiera cerrar un poco con ese contexto geopolítico. Estados Unidos durante mucho tiempo ha sido, al menos en la narrativa, el que dicen es el país todopoderoso. En la marcha del 15N decían que Estados Unidos debe ser el país al que todos aspiremos a llegar con todo y sus errores. Entonces, yo cerraría un poco más con ese análisis del contexto en el que están ocurriendo todas estas cosas. Yo creo que el país vecino es una gran nación, pero en estos tiempos quizás no sean los óptimos para desear llegar. Yo creo que más bien ahorita están en el desear salir de ahí y por eso hemos visto un éxodo hasta de gente que no tiene un tema a nivel migratorio. Muchas personas, y se hizo un estudio que sobre todo los de la generación Z, hablando de la generación Z, es el porcentaje más grande que desea emigrar del país vecino, porque se están dando cuenta que esto pues que no los va a llevar a nada, que se están perdiendo las oportunidades, que cada día la vida es más complicada, que cada día hacerse de una casa es mucho más difícil, que cada día los intereses son más altos, que cada día la inflación es más alta, que cada día hay menos empleo. Y bueno, pues la generación Z, yo creo que hay que darles un abrazo en todo el mundo porque está siendo una generación bien golpeada y una generación que tiene miles de menos oportunidades de las que tuvimos nosotros y las que tuvieron nuestros, pues sí, antepasados. Totalmente, estoy de acuerdo contigo, mi Eddie. ¿Con qué cerramos este martes, este 18 de noviembre, que estamos en vivo todavía, con todo y las pequeñas fallas técnicas y turbulencias que tuvimos? Pues yo nada más cerraría con amor, como siempre, con mucho cariño para todos ustedes, con reflexión todo lo que puedan todos los días de su vida y vámonos por construir una agenda en pluralidad, en comunidad prioritaria, con lo que realmente podemos conjuntar y hacer palanca con la autoridad para realmente conseguir ese México mejor que todos buscamos. Y cuando digo todos, hablo de la mayoría del país, porque independientemente de la ideología, la verdad es que el pueblo de México es a todo dar. Siempre lo digo, es un pueblo bien bonito, es un pueblo maravilloso y en pluralidad también podemos ser maravillosos y yo creo que no hay que dejarnos manipular por nadie que tenga intereses económicos, intereses de politiquería, intereses de agresión, de golpismo, de infiltrarse a cosas tan loables y tan legítimas como construir esa agenda todos juntos. Así que yo pues lo dejo como invitación, como reflexión y que ese es el México que yo creo que a muchos nos gustaría ver, ¿no? Un México donde se construyen agendas plurales en comunidad, en sociedad, junto a la autoridad. Ojalá y se logre, hasta salió como verso sin esfuerzo, pero ese es Ojalá y el se deseo. logre. Ojalá y se logre. Más amor y más positivismo. Mi Les Eddie, te mando mando un muchos beso besos. gigantesco. Los quiero Cuídate mucho, los mucho, nos adoro estamos hablando. y cuídense.
y bendiciones. Nos Adiós. vemos. Adiós.